Uf. Hola amigos, buenas tardes. Buenas tardes. Por fin nos conectamos. Ha tardado un poco más y estaba temblando. Hoy es jueves 4 de septiembre de 2025 y es el taller 194 que por fin podemos darlo. ¿Cómo es el más allá y cómo actúa la mente superior? Estamos 29, 30, no, sí, 30. Cielos. Estamos 14 y saludo a Sandra Roberts, que nos ha dicho: buenas tardes, querido profesor Fernando y amigos buscadores. Muy interesante el tema. No sabía que el jueves pasado no había taller. Se dijo y no me enteré. Y yo le he contestado porque estaba aquí. No, Sandra, hubo un fallo en la conexión y tuvimos que cortarlo porque no se enlazaba en absoluto, ni imagen ni sonido. Gris Díaz nos dice: hola, estimado profesor y amigas y amigos buscadores. Placer de saludarles desde Honduras. Juan Antonio: saludos Fernando, amigas y amigos desde Santa Pola. Y Gris Díaz se extraña: ¿otra vez presenta problemas? Y le he contestado: no, hoy todo va bien. Juan Gómez: buenas tardes, compañeros buscadores. Suga: hola Fernando y amigos y amigas buscadoras y buscadores. Buenas tardes, noches a todos. Saludos desde la llanura manchega. Miguel Ángel Medrano: buenos días, queridos y añorados compañeros, caminantes y Fernando. Un gusto estar nuevamente en el taller. Tema muy trascendental. Azeta: hola a todos, un cordial saludo. Elena Álvarez: buenas noches a todos. Hoy creo que voy a poder oír el taller en directo, lo escucharé después. Que no voy a poder, dice Elena. Gris: excelente, no pasa nada. Claudia Barba: bueno, ya sé por qué es el excelente. Sí, efectivamente. Buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Angélica: buenas tardes, Fernando y compañeros buscadores desde México. Carlos Torres: buenas tardes, profesor Fernando. Saludos a todos los compañeros buscadores. Spiderman: buenas tardes, amigos. El Piti Martínez: buenas tardes a todos, amigos buscadores. Fernando Valduz: buenas tardes, amigos buscadores. Bien, pues ya son las 8 en punto, pasadas, un minuto, así que empezamos con este rebelde tema que no se dejaba dar. Creo que ya he descubierto el origen y lo he descubierto en la emisión de hoy. Bien, para hablar del más allá tenemos que acercarnos a él y acercarnos a hacer una aproximación, y la mejor aproximación son talleres pasados. Talleres que hemos dado, que habéis estado en algunos, en otros no. Los talleres por antonomasia, los más perfectos, son los talleres presenciales, indudablemente. Yo siempre en todos los talleres, desde el principio, he practicado el programa de 20 minutos para hacer la exposición y 40 hasta la hora para que los asistentes hagan preguntas, comentarios, dudas. Siempre ha sido así. En los talleres presenciales fueron o bien en algún local de alguna tienda abierta al público, o bien en alguna librería, o bien en alguna herboristería en Madrid. Siempre eran una hora. En general, siempre eran una hora. El local nos lo cedían por una hora. Pero a la gente les sabía poco, esos 20 más 40 minutos. Y me pidieron que fuéramos a algún sitio y nos íbamos o bien a un bar de enfrente, y allá estábamos otra hora, hora y media, en torno a una mesa, o bien al mismo local, porque nos lo cedían por más de una hora, por ejemplo, por 3 horas, y hasta que cerraban podíamos hacer una mesa redonda, sin mesa, un círculo de sillas, y estar hablando más informalmente.
sin orden. En general, todo eran también preguntas al conferenciante. O bien, en un hotel donde yo estaba en Madrid, íbamos a un salón y allá estábamos también ante una mesa los que querían, pues, un rato después de la conferencia, de la charla. Y la atmósfera siempre ha sido inmejorable, igual que la presente, igual que aquí. Y esto es lo que sucede cuando se juntan todo buenas personas que están buscando acercarse a la forma de ser de la plenitud. Y si os dais cuenta, el más allá es precisamente eso. Un grupo enorme de buenas personas que no tienen nada negativo, porque lo que ha trascendido son solo las capacidades superiores con el grado de desarrollo que tengan en cada uno. Estamos de acuerdo en que habrá muchas personas que tengan un grado muy pequeñito, pero no tendrán nada negativo. Vamos a decir así, disfrutarán como niños, inocentes. Pero habrá otros que no, que sean más plenos y más parecidos a la divinidad. Bueno, pues el más allá es como aquí, pero todavía mejor. Porque todos los presentes son capacidades superiores. Y las capacidades superiores allá se reunirán por niveles, por similitud, por afinidad. Entonces, ya os podéis imaginar que cuando vuestras esencias estén todavía más depuradas y nos toque ir a todos allá arriba, pues el ambiente allá es inimaginable. Comentar que para acercarnos un poco más, el último día en los talleres que se dieron durante 7 años en Pamplona, el último día, los que nos reuníamos, que éramos unos 10 o 12, pues nos íbamos a pasar el día en el campo. Una de las asistentes, porque tengo que decir que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las que iban a aquel taller presencial eran chicas, eran mujeres. Solo había otro asistente que llegó a la segunda parte de los 7 años y yo, como hombres. Todo lo demás eran mujeres. Entonces, una de ellas tenía en su familia una casa en el campo, cerca de Pamplona, y pasábamos el día allá. Íbamos a las 12, dábamos un paseo, yo iba en la cabeza y se me juntaban una persona, luego otra, se iban turnando y con cada una hablábamos de lo que ella quería. Luego íbamos a comer, llevábamos la comida, pues para ya repartida previamente, ya se habían puesto de acuerdo quién llevaba cada cosa, y después de la comida pues hacíamos una tertulia a tumba abierta hasta las 6 de la tarde o 6:30, que ya pues tocaba regresar. Entonces, ese era un ambiente pues todavía más cercano, más íntimo, más franco. Pues igual es el ambiente que hay en el más allá, donde se juntan los afines, ¿no? En todo ese mare magnum, por afines, por afinidad, por niveles de evolución, no hay ningún problema. Yo he leído y he dicho, creo que alguna vez, que cuando entramos en el más allá, cuando dejamos este mundo, cuando nos morimos, lo primero que se presenta a la persona que entra allá es su vida. Su vida pasa ante sus ojos y sus ojos tienen una claridad especial, de forma que comprenden perfectamente lo que ha hecho bien
y lo que no ha hecho bien. Como un anticipo para que cada uno reflexione. Esto supongo que ya lo sabéis, porque creo haberlo dicho. Entonces, si hay un examen a la entrada del más allá, es lógico que allá se pueda reflexionar, aprender precisamente de los fallos tenidos. Porque ya hemos hecho un cálculo que será aproximado, pero que viene a decir que el 99 y pico por ciento de todo el tiempo total de existencia que tenemos desde que empezamos en la primera ocasión en que bajamos, hasta esta, que será la séptima o la octava, más bien que la sexta, pues en todo ese tiempo, medido en años de la Tierra, porque en años de la Tierra, el 99% estamos arriba y el 0,02% estamos viviendo en este planeta. Es decir, pues superando dificultades, superando metas volantes y mejorando el nivel de evolución. Entonces, allá no es posible que perdamos el tiempo, que perdamos el 99% del tiempo. No puede ser. Solo disfrutando, solo siendo felices. No. Tiene su lógica que allá se aproveche el tiempo. No experimentando cosas y teniendo dificultades para poder superar o mejorar el nivel de evolución, sino para comprender y con la inteligencia que las mantenemos allá, incluso agudizada, la mejor que hemos tenido aquí en el planeta, poder entender y poder comprender qué nos falta, en qué hemos fallado, qué meta volante tenemos que superar o qué asignatura pendiente hemos dejado atrás sin darnos cuenta. Ahora bien, ¿cómo reaccionará toda la inmensa multitud, el filum, los 12.000 millones que parece que somos? ¿Querrán todos reflexionar, mejorar y reunirse con personas que sepan más, maestros del conocimiento, que puedan orientarnos a cada uno sobre lo que nos falta por conseguir? Pues previsiblemente no, porque si la gente que está aquí, cuando muere, sube allá, tal como están aquí, van a estar allá, pero sin todo lo negativo, solo sus partes más elevadas, solo sus capacidades superiores. Pero si hay aquí una composición, hablo de Occidente, allá estaremos todos, pero los occidentales, una composición en la que hay un porcentaje altísimo que no sigue la ética y un porcentaje fuerte que no respetan a los demás, allá no tiene ningún motivo para cambiar. De aquí pasan allá. Por tanto, pues no asistirán, no se interesarán, disfrutarán con su pequeña porción de felicidad que consiguen con su actual nivel de evolución. Quizás por eso está ese dicho de cómo es arriba es abajo. Quizás. De forma que allá se trabaja, allá se aprende, se hacen propósitos, se analiza dónde está cada uno, los que quieran analizarlo,
que serán siempre los mismos, los que aquí también procuran buscar un camino completo. Cualquier camino completo. Todos con distintos instrumentos, con distintos métodos, pero todos guían a la cima de la montaña sagrada. Entonces, ¿y después? ¿Qué pasa? ¿Qué futuro podemos esperar del momento presente a que nos toque entrar en la dimensión superior? Bueno, pues pensando un poco, esos talleres que hicimos 7 años en Pamplona, seguíamos el horario de los colegios, porque se hacía en un colegio. Entonces, del 20 de junio teníamos vacación de talleres hasta el 1 de octubre. De forma que esos 3 meses y pico, pues no se daba clase. Julio, agosto, septiembre eran vacaciones. Entonces, los 7 años, con ese horario, con ese calendario, se redujeron a 5 años con el calendario nuestro, con el calendario intensivo que llevamos aquí. Bueno, pues en esos 5 años equivalentes, les lo diré así, todos los asistentes, todas las asistentes que fueron, los que asistieron, estuvieron los 5 años con las reglas y los círculos. No hubo nadie que pudiera iniciarse en las capacidades superiores. De forma que esto es, pues, un indicio o una aproximación de tiempo, de velocidad, a que unas personas con ganas de mejorar van poniendo los cimientos. 5 años. De forma que nuestros 4 años, pues, es una cifra parecida, aproximada, en torno a lo que costó en aquella ocasión. En Madrid, tengo que decir, hablando de una cosa que también planteasteis, que dábamos 2 años y ahí eran 4 jueves seguidos. Yo iba a Madrid y dábamos la charla. Y luego 1 hora en el sitio que dábamos, que era una arboristería muy grande, y luego nos íbamos al hotel y ya estábamos 1 hora y media en una mesa redonda. Y ya el segundo año, el tercer día de taller, pues me pidieron que cenáramos juntos para hacer planes de futuro. Y cenamos todos, los que fuimos, media docena o así, y plantearon el que, a ver cómo podían, por qué no se reunían, por qué no continuaban los talleres, pero ellos solos, puesto que yo no podía ir. Y así hicieron, se dieron los teléfonos y quedaron en Madrid. Luego me contactaron y la cosa les iba muy bien, pero ya eso fue hace 25 años y ya he perdido ya el contacto con aquel grupito de asistentes a los talleres en Madrid. De forma que el interés por reunirse ellos cuando los talleres acaban, pues es muy normal también. Esto que os estoy hablando, el guión, este guión es fruto de la mente superior. Yo no pedí nada, pero esa noche, la noche que dimos el día pasado, el jueves pasado, muy de madrugada, me desperté con muchas ideas que venían, que yo no había pedido, que yo no había preguntado. Y a las 7, con esas ideas, me levanté y cogí un papel y un bolígrafo y apunté todas las ideas que son exactamente las que están dando este guión. Me sirve para decir cómo funciona la mente superior. A la mente superior, primero, cuando se intenta conectar con ella, es haciéndole preguntas, porque la mente superior da, como sabéis,
el saber, saber con mayúscula. Y la respuesta llega, pero posiblemente al día siguiente. Y tampoco nada más levantarse uno de la cama, a lo mejor más tarde, durante el día. Luego, cuando uno practica esto y va haciéndolo meses y meses, la velocidad aumenta. El tiempo entre pregunta y respuesta disminuye y llega a ser nulo. De forma que preguntas y te viene la respuesta. Yo os puedo decir que cuando estaba trabajando en una empresa pequeñita, yo subía a comer y comía yo solo, porque éramos pocos y yo comía solo. Y me subía con un papel y un lápiz, porque ya tenía preguntas preparadas. Y puesto que estaba solo, mientras comía, hacía una pregunta, me llegaba la respuesta, la apuntaba telegráficamente, hacía otra, la apuntaba y así al final de la comida tenía pues media docena de respuestas a dudas que yo había planteado a la mente superior. En otra ocasión, años más tarde, yo iba de viaje y tenía un viaje que cruzarme a España. Y entonces iba a un magnetofón y daba al magnetofón, hacía la pregunta y me llegaba la respuesta y la grababa. Inmediatamente. Hacía otra pregunta y la grababa. Y luego, a la vuelta del viaje, pasaba todos esos casetes, los pasaba a mi diario. De forma que hay un periodo después en el que la comunicación es como con un móvil. Pero incluso más adelante, cuando uno lleva ya muchos años y tiene la mente superior implantada continuamente, entonces lo que sucede es que en ocasiones la mente se anticipa y te da consejos, respuestas, ideas que tú no has pedido, pero que vienen bien para aumento de la evolución en este planeta. De forma que así actúa la mente superior. Y claro, es muy tranquilizador el tener esa capacidad al alcance, incluso que funcione aunque tú no preguntes. De manera que esto es el taller de hoy, que por fin se ha podido dar. Voy a saludar a los que antes no he llegado. Aina Canet, buenas tardes y saludos para todos, amigos. Denis Urbina, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Y Andrisus Andrómeda, buenas tardes a Fernando y a todos y todas, queridos que buscan el caminar en la esencia, de la esencia. Y Andrisus Andrómeda dice, MS igual a mente superior, por si alguien es nuevo aquí. Eso es, gracias, Jan, gracias. Angélica, me tengo que salir por un momento personal, disculpa, no, en absoluto, Angélica, en absoluto. Miguel Ángel Medrano dice, como buscadores no debemos temer al más allá. De ahí venimos y para allá vamos. Somos seres muy rodados. Importante es trabajar acá en nuestra esencia y hacerla crecer y ganar más plenitud. Efectivamente, efectivamente. Tenemos muchas armas, los buscadores, para poder avanzar. Y por eso hemos tenido todos la petición de una mayor exigencia, de no conformarnos con lo que nos dijeron nuestros padres y nuestros abuelos. No nos hemos conformado y hemos buscado. Y sé que algunos habéis tenido pues un proceso arduo de búsqueda, porque os pareció que una cosa era camino completo, no como el que veníais, pero resultó luego que no. Y el buscador, vosotros, no os habéis desanimado, habéis seguido buscando, porque no se puede desobedecer a la parte no manifestada, al interior, a la esencia. No se puede desobedecer. Creo que eso lo sabéis todos perfectamente. Tiene tal fuerza, es decir, la mente
superior, aunque esté en embrión, aunque no esté demasiado desarrollada, da el saber y la fuerza. Y al principio, el querer encontrar y la fuerza para seguir buscando. Esa fuerza yo la escribo siempre con mayúsculas, porque es una fuerza que es una convicción profunda, es una obligatoriedad, es un deber. Debéis encontrar un camino de plenitud. Y por fin lo encontráis, aquí o en otro sitio. Pero por fin todo buscador encuentra un camino que le llene. Y allá puede trabajar, porque en ese camino un hermano mayor le dice lo que tiene que hacer. Y comprende por la experiencia que efectivamente eso es cierto. Y vamos poco a poco ganando más plenitud. Entonces, diríamos que ya está casi todo hecho cuando hemos enlazado con un camino completo y hemos puesto en él el corazón para seguir caminando y seguirlo desarrollando. Dice Eduardo Pardo Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Gris Díaz, ¿se unen en estos talleres las personas con las que te reunías presencialmente? No he visto o no se ha identificado ninguna de las 10 o 12 personas que terminamos el taller presencial aquí en Pamplona. Pero tener en cuenta que eso fue hace 30 años, porque yo he estado 15 años en la universidad y aquellos talleres empezaron antes, bastante antes de la universidad, 5 años antes. Y un año de la universidad, 1 o 2, estuve haciendo también talleres de esos, pero solo uno, creo. De manera que empezar aquellos talleres fue hace 15 años más 15 de jubilación, 30, más 5, 35. Entonces ya, pues, no vienen, no acuden a los talleres. Ya previsiblemente, Gris, no les hace falta. Yo sí me las encuentro por la calle. Yo sí me las encuentro por la calle. Pero claro, todos tenemos 40 años más. Dice Miguel Ángel Medrano, en mi caso, la mente superior me ha salvado en más de 6 ocasiones de peligro de muerte y constantemente se comunica conmigo. He aprendido a conocer los mensajes que me envía. Pues menos mal, Miguel Ángel, menos mal. A mí, una vez, y os lo conté, en un viaje, y a pesar del aviso, tuve una condición de gran riesgo en el viaje, en Guadalajara. De forma que sí, y a un taller que yo iba aprendiendo antes de conectar con la mente superior, nos contaba el profesor que a una persona muy evolucionada, si tiene un accidente y cae por el lateral de un monte, los árboles con sus ramas lo acogerán para que no se desgracie. O sea que es doctrina constante que los guías nos cuidan. Y ya tenéis 2 personas que han tenido ese beneficio por parte de los guías. Los guías intervienen y además te dan la capacidad para resolver ese riesgo. Prácticamente guían, yo estaba conduciendo, guían tus manos de una forma que tú no sabes, para que no te pase nada. Pues de la misma forma, cuando hay algún tema que ellos ven, que con alguna información que den va a mejorar tu evolución o la de gente cercana, actúan.
porque están interesados en la evolución. La mente superior da el saber y la fuerza. El saber y la fuerza para poner en marcha eso que te ha comunicado con el saber. Y es una gran cosa. No obstante, no es la mayor de los frutos, el mayor de los frutos de las capacidades. El fruto del corazón superior es todavía mayor. Dice Spiedra, el martes tuve un mal día, debido a una convergencia de varios problemas de diversa índole. A la noche me fui a acostar bastante atribulado. No dormí bien. Vi una serie de apariciones tétricas en la oscuridad de mi habitación. Estoy seguro de que no eran producto de mi imaginación. Y sigue, por suerte no me dieron miedo. Me hicieron pensar y meditar al respecto. Todo lo que nos ocurre cuando ya estamos avanzados en el camino es para bien. Es para bien. Para que cambiemos un poco la dirección, para que afinemos más en algún aspecto, para que reflexionemos. Y el resultado es siempre positivo para el buscador. Siempre. Dice Ñandis, usted comprendo, es piedra. Yo también me acuesto descorazonado si durante el día alguien me irritó o sacó fuera de lugar. Ejemplo, se me interrumpe mucho con la llamada de teléfono. Irritan si estás muy ocupado. Sí. El teléfono en el trabajo pues es muy molesto. Pero ya veis que hay que procurar sobrellevar ese inconveniente. Es una adversidad, es una contrariedad, pero se puede intentar resolverlos, superarlos. Dice Suga, yo asistí a solo 5 talleres presenciales en San Sebastián, allá por el año 2007-2008 tal vez. No recuerdo bien. Mi nombre era Agus y aquí estoy. Hombre, Agus, pues no te había situado, no te había localizado. Lo hicimos en los bajos de una librería, no recuerdo el nombre, y allí hicimos por lo menos 2 años. Luego nos fuimos al colegio de odontólogos y allá hicimos también 1 o 2 años. Y por último hicimos en una tienda de que era una especie de guardería para niños de una de las asistentes. O sea que en San Sebastián hicimos 5 años, si mal no recuerdo. 5 o como mínimo 4. Y recordarás que eran muy agradables. Era muy agradable el estar allá 2 horas y media reunidos hablando de nuestras cosas. Yo os tengo que decir que en Sofía Originals, en el camino, hay 8 charlas de las que dimos en San Sebastián, presenciales, que grabé y les llamé nivel 2. El primer año hicimos el nivel 1 y eran las reglas y los círculos, comprimidos en 4 charlas. Y al año siguiente fueron el nivel 2. Y ya hablamos de otras cosas. Bueno, pues ese nivel 2, el que está recogido en los audios de Sofía Originals El Camino. Sigue Spiedra. A la mañana siguiente no me levanté bien. Seguía un poco atribulado. Pero a eso de las 9 de la mañana
todo comenzó a cambiar para bien, y muy bien luego. Estuve con paz y armonía el resto del día. Pues estupendo y enhorabuena. A un buscador, la mala racha, el desasosiego, la intranquilidad, con frecuencia le dura poco. Depende de cada uno, ¿no? Pero está muy bien que dure menos de 24 horas o 24 horas. Eso es poco tiempo. No es lo que le pasa a una persona que no sea buscadora. Porque tenemos la esencia fuerte y la esencia nos permite tener fortaleza interior para superar las dificultades del día a día. Dice Sandra Robert, en un viaje en el que conducía mi marido, debió de cerrar un segundo los ojos y de repente nos encontramos en el campo. Íbamos por el medio de los árboles y fuimos a salir a la carretera. Pues sí, todos tendremos alguna ocasión, sobre todo viajando, sobre todo conduciendo en coche, en que hemos estado en riesgo y hemos salido. Los guías funcionan. Miguel Ángel Medrano dice, he tenido experiencias del corazón superior. Soy emocional y he sentido su presencia y su paz infinita, que me ha dado mucha felicidad y éxtasis. Esto es parte del futuro de todos, de casi todos. Lograr instalar en el corazón superior, lograr implantar el corazón superior es la mejor meta que se puede aspirar. Y los buscadores estamos todos destinados a participar de las excelencias del corazón superior. Hace falta solo constancia. No digo no abandonar el camino porque ya estaréis todos, casi todos, menos los recién llegados, en el punto de no retorno. De forma que la continuidad se da por descontada. Y entonces se llegará a poder dominar y disfrutar del corazón superior. El corazón superior es para disfrutar. La mente superior es para conocer, para saber, para aprender, para hacer frente a problemas. Pero el corazón superior es solo para disfrutar. Disfrutar estilo buscador. Dice Gris Díaz, la mente superior es cuando los guías te anticipan a ver situaciones que van a ocurrir y te sirve de preparación para cuando ocurren. No. La mente superior, o sea, si vas a tener un peligro, Gris, te pueden decir con antelación, hacerte ver, a mí me pasó, hacerte ver el peligro, para que sepas cuándo va a ser. Pero eso es una actuación extraordinaria de la mente superior. El funcionamiento normal de la mente superior es en problemas diarios, en dificultades cotidianas, en decisiones de mucha menor cuantía, en que ves claro que tienes que hacer esto y lo haces y te va bien. Esa es la forma normal y el campo normal de la mente superior. El que te anuncien un accidente, a mí me ha pasado una vez en la vida. Es decir, una vez en casi 40 años. Una vez. Por tanto, no es su forma normal de funcionar.
vale para la vida diaria, para que aciertes. Es la guía interior que está a las 2 del círculo positivo. La guía interior, esa guía interior es la mente superior. Y en su defecto, los guías, que son nuestra consulta a alguien que funciona con la mente superior. Dice Spiedram, hoy me levanté también con tanta felicidad que puse una canción para conducir hacia el trabajo y vibré con ella. Luego, en un descanso laboral, leí el primer capítulo de Juan Original y vibré con él también. A esa canción ya la tengo fija como portal. Sí, estupendo. Ese es el método. Es decir, probar y localizar melodías que a cada uno le digan algo, que serán propias de él y a nadie más que a él le hará ese efecto. No se puede decir esta melodía, probar esta melodía, porque no tiene por qué. Hay experiencias, hay recuerdos, hay sensaciones placenteras ligadas a una música y esa es el portal de cada uno. Yo me uno a la felicitación de Miguel Ángel. Felicidades, Spiedram. Sí. Las dificultades pueden servirnos para que superadas disfrutemos de una compensación emocional fuerte, importante. Voy a seguir con el orden que estaba. Gris Díaz. Qué bien, Suga. Enhorabuena, continúas en el camino. Continúas en el camino, claro, claro. Nosotros ya no lo dejamos, porque hemos visto de sobra las ventajas que tiene el funcionar con las reglas, con los círculos y buscando las capacidades superiores, detrás de las capacidades superiores. Y entonces ya no tenemos el peligro de abandonar. Lo más que nos puede pasar es que estemos un día, quizás dos, un poco. Bien, tengo que apagarlo. Lo siento, llámeme dentro de una hora. Tengo el teléfono aquí, lo tengo que tener aquí, no tengo más remedio. Dice Antonio Cámara, si no piensas cosas negativas, la mente superior tiene espacio para iluminarte. Claro, claro. Desde luego, hay una cosa que ya diremos cuando entremos una vez más en esos temas. Las capacidades superiores desaparecen en cuanto el protagonista, el buscador, cae en una negatividad. Desaparecen instantáneamente. Todo lo de lo uno es incompatible, todo destello de la capacidad superior es incompatible con la negatividad. Normalmente ya aprenderemos con la regla séptima a parar la mente inferior, parar el monólogo interior, para que no podamos tener ningún pensamiento negativo cuando estamos buscando el contacto con una capacidad superior. Ese es el objetivo de la regla 7. Elimina el monólogo interior, para el monólogo interior, para que nada te interrumpa en tu intento de contacto con el corazón superior. Y eso es, precisamente, parar el monólogo interior es que no pienses cosas negativas. En realidad es que no pienses en nada que te distraiga de
conectar con el corazón superior, porque es difícil. Hace falta casi diría, un vacío emocional total para que te llene el eco o la luz del corazón superior. Suga dice, sí, eran en los bajos de algún establecimiento y se hicieron muy cortos, con ganas de que se hubieran sido más talleres. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues estaba en San Sebastián. De todas formas, también aquí en Pamplona, claro, sí, hicimos muchos más talleres. Hicimos muchos más talleres. Sí, efectivamente, ya sería de los primeros tiempos que hicimos que nos reuníamos en los bajos de una librería que tenía el nivel de la planta de la librería y luego bajábamos en un sótano y allá nos reuníamos. Sí. Bueno, pues no se ha localizado, no se ha identificado nadie más que asistiera a los talleres presenciales de hace más de 30 años. Dice Sandra Robert, solo se rompió el espejo retrovisor de ese accidente. He pasado muchas veces por ahí. Hay vallas en casi todos, menos por donde entramos y por donde salimos. Yo estoy segura que nos ayudaron. Era llano. Ya. Sí. O sea que por donde pasasteis, por donde ibais vosotros, por donde entrasteis y salisteis, era llano. Y en los más sitios había vallas. No, la acción de los guías es clarísima para el que pasa ese accidente o ese cercanía a accidente. Es clarísima. Pues así funciona. La mente superior ajena, la mente superior del guía que nos cuida. Ya ha leído a Spielram y dice Miguel Ángel Medrano, vibra el corazón al escuchar esas experiencias. Sí. Dice Spielram, y Andrisus Andrómeda, sí, me pasa lo mismo con las llamadas seriales. Suelen irritarme. Suga, suelen venirme ideas que son pertinentes sin plantear la pregunta. Otras veces, aparente respuesta inmediata sobre cuestiones de terceros que me están planteando. Bueno, pues esto es, Suga, mente superior funcionando. Mente superior. No sé si lo he dicho, pero podemos probablemente pronto podréis tener atisbos de alguna capacidad superior. Y a esto me refiero con atisbos. Que vienen ideas sin plantear la pregunta. Pero claro, Suga, aquellos talleres de San Sebastián fueron del orden de hace 25 o 30 años. Y entonces, esos años son muchos años para que uno avance en el camino. Spiderman da las gracias. Gracias, amigos. Acepta pregunta. ¿Puedes tener algún chivatazo de la mente superior sin estar muy bien aún en las reglas, pero habiendo días en los que se puede estar muy bien con la alegría interior? No te sé responder con seguridad,
quizás de los guías. De la mente superior, sin buscarla, me suena difícil, me parece difícil, pero de los guías sí, porque la imagen que teníamos entonces de el ángel de la guarda hace muchos años, pues es una imagen muy adecuada para referirse a los guías, pero no tienen por qué ser figuras con alas, sino humanos trascendidos que se ocupan de guiar a humanos en periodo de prueba, que es la vida aquí abajo. Entonces, eso sí, de los guías con toda seguridad, acepta. Chivatazos de los guías, porque saben todo lo que nos pasa, saben todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y por tanto están para ayudar y ayudan. Claro, máxime en momentos en que tú estás muy bien, con alegría interior. Y entonces lo que sucede en esas condiciones es que captas más los chivatazos. Yo le llamo chivatazos porque eso a los estudiantes pues lo agradecíamos mucho. Cuando alguien nos chivaba algo, pues era muy de agradecer. Por ejemplo, en un examen. Era trampa, pero era de agradecer. Bueno, pues nos chivan cosas que nos conviene saber. Dice Adela Cervera, ¿cómo somos conscientes del cambio? Tú eres la que te has tenido que ausentar, Adela. No. No, era Angélica. Sí, el tiempo pasa porque, claro, pues hay un asunto que, hablando del tiempo, es que allá, en el más allá, las circunstancias no son eternas, porque el continuo cambio, subida y luego bajada, y vuelta a subir y vuelta a bajar a lo largo del tiempo de las personas establece una conexión en el tiempo entre los que están aquí y los que están allá. Y luego otra vez bajan al tiempo y están un tiempo y suben a subir. De forma que allá hay tiempo. Funciona el tiempo. No es eterno aquello. No es una continuidad lineal en un nivel. No. Se está allá en el nivel que corresponda, pero luego se viene aquí y se hace aquí lo que uno puede o lo que uno quiere, lo que uno ha decidido hacer. Y luego otra vez vuelve a subir allá. De forma que podemos decir que allá también hay tiempo. Y entonces la conexión es continua. Y pertenecemos a una familia aquí abajo y allá también tendremos las relaciones que queramos, que deseemos con los miembros de esa familia, especialmente con los que tienen un nivel de evolución parecido. Esto se me ha olvidado comentarlo en el guión. El tiempo es común en las dos dimensiones. Dice Adela, se nos va el tiempo sin enterarnos. Y ya tenemos encima la nueva versión.
No estoy seguro de entenderte, Adela. Si progresión entiendes el cambio a la nueva dimensión, pero no estoy seguro. De todas formas, debemos relativizar nuestro paso por aquí y la marcha de todos hacia la dimensión superior, porque el protagonista, la persona que realiza las cosas, no cambia. La esencia es la misma, se mantiene. Y la esencia ahora está aquí y influye en nuestro cuerpo físico para que actúe de una manera y luego vaya a repasar, a revisar lo que ha hecho y a ver si le cabe mejorar de nuevo otra vez aquí abajo. Y como buscador lo va a pasar bien y ser feliz aquí abajo y también aquí arriba. Aquí abajo con pruebas, con dificultades, con adversidades. Allá arriba no. Allá arriba desaparece tu inferior. Pero la felicidad es muy superior. De manera que entonces, pues, llegando a la categoría de buscador, la vida es positiva y feliz, tanto sea abajo como sea arriba. Bien, pues esto era el tema de hoy y el próximo taller seguiremos con las metas volantes, las pocas que nos faltan por completar. Hasta entonces, amigos.